Esa es la idea. Díganme y bueno, entonces, vamos a ver estas formas de relación. ¿Cómo puede aparecer? Como una cita reconocible, simplemente, que eso lo vamos a ver muchísimo también en CRAM, cuando lo veamos. Como una alusión, como un giro así veloz, donde aparezca alguna cuestión intervalca o alguna cosa que haga alusión a algo que conocemos. Puede ser algo en base al estilo. Lo cierto es que siempre aparece ese material transformado, ¿sí? Y nosotros vamos a elegir los distintos grados de visibilidad que ese material puede o no tener, ¿no? Entonces, no sería trabajar con ese material a modo de decir, bueno, copio ese material, ¿sí? Es transformarlo. Entonces, vamos a ver las distintas maneras de transformarlo hasta llegar al filtrado, que es la que me interesa que hagamos nosotros. Em, Recuerden entonces, seleccionar, intervenir, transformar, ¿no? Lo importante no es tanto el material en sí, sino qué es lo que yo voy a hacer con ese material. Entonces, ¿qué hace el compositor? Elige qué tomar, qué conservar, elegir cómo lo va a transformar, lo recontextualizamos. Y entonces, a partir de ahí, produce configuraciones sonoras que son totalmente novedosas, ¿sí? Esos son las distintas cuestiones. Vamos hasta acá, si quieren vayan copiando, más allá de que yo se los dé, después el PowerPoint, me parece que cuando uno escribe se lo lleva de otra manera, un poco más internalizado, ¿sí? Entonces las decisiones son muy concretas. ¿Qué material elegir? ¿Qué conservar? ¿Qué sacar? ¿Sí? Y cómo reconfigurarlo. Miren, acá a la izquierda de la pantalla yo puse un ejemplo de algo de Gandini, una pieza de Gandini. Está un poco deformada. Yo después les paso el texto completo que lo voy a subir al Drive, pero él parte de una secuencia y empieza a achicar cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que queda una sola nota, ¿sí? Acá lo puse a modo de que acompañe un poco eh, la diapositiva, pero en realidad después lo vamos a analizar más seriamente. Bueno, entonces, este trabajo lo que nos va a permitir es descubrir nuevas posibilidades sonoras, nos genera soluciones estructurales nuevas, porque yo ya parto de un material y configuro cuestiones, y traduzco ese material a un nuevo contexto, es decir, no me quedo con la hoja en blanco, ¿no? Arranco y entonces ahora puedo poner mi impronta y todo partiendo de una estructura. Entonces, esta música se convierte en reflexión sobre otras músicas, ¿sí? Eh, Esa es un poco la idea. Mira, paso al otro lado otra vez. En este marco, de todo lo que les estoy contando, es que aparece la obra de Gandhi, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿ven arriba? A mí me está tapando un poco lo del zoom, pero bueno, viste que dice Pájaro Profeta de Schumann de las escenas en el bosque, es una pieza del opus 82 para piano. Entonces, él hace una proliferación en base al desarrollo interválico de objetos parciales, porque él elige diferentes plumas de pájaro. Entonces acá, si miran, hay como algo que sale de lo que está arriba, pero lo va seleccionando. ¿Ven las líneas punteaditas? Los va seleccionando esos giros, ¿no? Es muy interesante, bueno, abajo está Andy. Bueno, entonces, vamos a empezar un poco con esa sección. No sé si conocen la obra de Gandini, más o menos, si alguien conoce algo, me gustaría saber qué. ¿Alguien tiene algún rastreo, no? Bueno, entonces los pongo un poco en No, contexto. Sí. no, dije no, ¿No? que no lo conocía a Gandini. Ah, ok. Bueno, entonces les cuento, porque es súper importante. A medida que las generaciones van pasando, vieron que se van perdiendo algunas cosas del pasado reciente. Gerardo Gandini fue uno de los compositores más importantes que tuvimos nosotros. Em, bueno, murió en 2013 y tuvo un montón eh, digamos, de fuerza, no solo por una cuestión de que era un gran compositor, pianista, director, o sea, tenía múltiples aristas su figura, pero fue una figura central. Fue, no estoy segura de lo que les voy a decir, pero estoy casi segura de que fue el creador del CTC, si mi memoria no falla, el Teatro Colón, o sea, del Centro de Experimentación. Digamos, alguien que le puso muchísimo esfuerzo a lo que hoy estamos haciendo, o sea, que nos marcó, nos dejó un legado, ¿sí?
Eh, Así que bueno, es una figura que vale la pena estudiar en muchos ámbitos. Yo después cuando veamos obra abierta también voy a trabajar una obra de Gandini que la tengo perdida acá en mi casa, pero hace mucho tiempo buscándola a ver cómo la puedo rescatar. Eh, pero tengo mucho material que les voy a compartir, porque en su pensar, en su sentir, fue una persona que estuvo, digamos, intercambiando cartas con John Cage, o sea, los ponía al día con todos los compositores contemporáneos. Fue el que invitó a Luigi Nono cuando vino para acá, o sea, como realmente una figura fundamental. Les súper recomiendo escuchar muchas de sus obras. Bueno, él desplaza el foco, digamos, del material a la sintaxis, ¿sí? Entonces, siempre está como usando la historia como un archivo. Eso está buena como esa imagen porque él agarra y dice, bueno, hoy voy a empezar a componer. Voy a agarrar a ver qué hay de Mozart, Kling, y empezar a escribir. ¿Sí? Pero es a partir de ahí, si uno copia, se entiende la diferencia, ahora la vamos a ir viendo. Son como si fueran reflexiones sonoras sobre el pasado, ¿no? Sobre nuestro pasado. Puede ser, Eh, Inés, que sea una ayuda muy legítima para sortear un poco la hoja en blanco de voy a empezar a componer y no exactamente, sé qué nota pongo en dónde, qué figura y qué. Si arranco con una cruz exactamente. o si arranco. Sí, es que la música del siglo XX, mayormente muchas vanguardias y todo, empiezan a hacer eso. Incluso, no sé si estudiaron Xenakis o Guarés, que usan, digamos, algunos cálculos matemáticos para empezar, entonces a partir de una nota empiezan a hacer cálculos, empiezan, o sea, hay un montón de posibilidades de distribución, ¿sí? No todo arranca con la hoja en blanco. De hecho, es algo muy lindo porque en este caso nosotros vamos a trabajar o nos vamos a basar en, en una obra muy importante que se llama Eusebius para el trabajo, ¿no? Pero que es de Schumann. Entonces, en realidad, es algo que fue significativo para este caso para Gandini, que lo rescata, lo reelabora, y entonces ahí tenemos una nueva obra. ¿M? Ahora Ah, vamos a Inés, ir. puede ser, creo que lo vimos en música y drama, que es los nocturnos son, ¿no? Lo Claro, son de... los nocturnos, si los Ah, están conocen, bueno, buenísimos. los vamos a ver desde un lugar, sí, son los nocturnos, eh, los vamos a ver desde un lugar como de posibilidad de composición. Si yo lo baso en una obra para piano, pero a ustedes después esto les queda de esta manera, les queda para un montón de otras ideas que no necesariamente sean para el piano, ¿sí? Ahora vamos a entrar a eso. Entonces, en este contexto eh, es donde vamos a empezar a trabajar. Miren, les voy a contar acá. Acá tenemos una obra que son las Mozart Variaciones, eh, y esto está escrito por Graciela Paraschivade, no sé si la conocieron, una compositora que nació en Y Argentina pero vivió mucho tiempo en Uruguay. ¿La conocen? ¿Qué conocen de Graciela? Bueno, les cuento un poco acá. Lean un poquito de esto. Miren, la cuestión sobre lo propio y lo ajeno podría sintetizarse en lo musical, rápida y muy burdamente de la siguiente manera. Intento uno. Porque esto es un texto sobre Bandini, ¿no? Imitación directa, obediente y despreocupada de los modelos establecidos. Cuanto mejor imitados, más rápidamente exitosos, se pregunta. Por lo tanto, sin confrontación entre lo propio y lo ajeno, ¿no? Admitiéndose ligeras pinceladas exóticas. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos hablado en la primera clase? Al principio no habla de Gandini, sino habla de esta cosa. Cuando nosotros empezamos a trabajar, tenemos esta cosa de la imitación más directa, ¿sí? ¿Se acuerdan que el día que nos conectamos por Zoom, algo hablamos de esto? Después, un intento dos es rechazar tajantemente todos esos modelos en búsqueda de un lenguaje más propio, ¿no? Por ahí incluir nuestras propias raíces, confrontando lo propio con lo ajeno. Y después, cuando ya vamos evolucionando, no hay ni imitación ni rechazo, sino considerar y utilizar con naturalidad como propio lo originariamente ajeno, ¿sí? Pero procesado e incorporado como tal. Esta tercera posición, según dice Graciela, permitiría un posible camino de acercamiento a la música de Gandini, ¿no? En este sentido, ella lo llama musicofagia, ¿no? Como comernos esa música. Bueno, eso es bastante importante. Después escuchen, si pueden, esta pieza, Mozart Variationen, que son buenísimas. Está basada en el Cajel 265 de Mozart y otra escritura con respecto a eso.
Entonces, miren, esto es re importante. Lo nuevo no está en el material, sino en la sintaxis, es decir, la manera en que los materiales se combinan entre sí, dicho por Gandini, ¿no? Entonces, para él, componer es reinterpretar, transformar, reorganizar, y la apropiación, pero en un sentido legítimo lo digo, de materiales históricos se vuelve un nuevo procedimiento que es, en este caso, estructurante. ¿Sí? Eh, ¿Van bien hasta acá? ¿Están anotando? Bien, paso. Acá tengo un texto de Mariano Etkin. Yo todo esto se los puse en la. No se los puse todavía, lo voy a subir al Drive, pero tengo todo preparado para subir la carpeta completa. Donde hay bastantes textos que piensan sobre esa música. Cada uno verá si le sirve. O sea, yo no lo doy como una cosa obligatoria, digamos, va un poco en la curiosidad de cada uno que le despierte de lo que yo les doy, como para poder sumar o ampliar algo más. Esperen que yo no lo puedo leer porque me está tapando la pantalla. A ver si lo leo. Acá, entero. ¿Conocen quién fue Mariano Etkin? No, algunos no, otros sí. Sí, ligeramente. Bueno, les cuento un poco. Mariano Etkin fue también otro de los grandes compositores que tuvimos, con otro estilo por ahí, con una cosa más, más fragmentaria, pero con algunos, yo toqué unas obras de Mariano Etkin que las trabajé con él para hacer unos festivales en Chile. Bueno, muy interesante, no al nivel de Gandini de pronto, pero era un tipo súper culto y súper pensador. Entonces él dice, cuando Gandini se apropia de fragmentos de Schumann, Chopin, Schoenberg, Mozart, Rameau, Frescobaldi o Debussy, ¿qué es lo que queda de ellos? Además, en los casos en que resulta prácticamente imposible reconocer la procedencia de los materiales, ¿cuál es el sentido de la cita? ¿No? Porque nosotros diríamos, ¿para qué va a agarrar algo que después no vamos a reconocer? Entonces, en palabras de Gandini, él dice, las citas se utilizan para hacer referencia a otra obra. Por ejemplo, estos casos que yo les decía, la cita de Tristán y Isolda en la suite lírica de Alban Berg, el scherzo de la segunda sinfonía de Mahler en la sinfonía de Berio. En ambas obras estas citas son reconocibles, pero en mi caso la utilización de citas es una especie de procedimiento esquizofrénico que consiste en tomar determinados materiales de un autor para que después no sean reconocidos. Los materiales que yo tomo de otros compositores pueden tener un valor simbólico personal, que los tiene para él, pero no para los demás. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir igual dejando en claro, no se preocupen que cuando veamos el ejemplo todo va a cuadrar. A ver, esperen porque ahora no puedo cambiar la hoja. ¿No? Bueno, hay un texto, hay las distintas formas de composición de Gandini, que esto sí me interesaría que lo puedan leer en el texto que les voy a dejar. Eh, a ver, que son distintos procedimientos que él usa para escribir. Ustedes pueden agarrar cualquiera de estos procedimientos. A mí particularmente para nuestro seminario yo pensé el filtrado porque es el más sencillo. Ustedes saben que yo no soy compositora, entonces me parece que eso es lo que más nos va a servir. Pero tengo un texto súper interesante que está en una revista que se llama Lulú. La revista Lulú está puesta por el personaje, la ópera de Wozzeck, de Bomber. Y entonces esa revista, que también fue creada por Gerardo Gandini, era una revista donde escribían los compositores más importantes del siglo XX, de acá y de otros lados. Y entonces él hace una descripción en un texto que yo les voy a pasar, donde él habla de cómo trabaja con distintas modalidades, ¿sí? Con distintos procesos. Una son los objetos encontrados, que es un poco parecido a lo que les había mostrado recién, ¿no? Yo ahora les voy a contar rápidamente cada una y el que quiere irá profundizando. Después está que es, encuentra un objeto, lo aísla y lo empieza a conectar. Ahora los vamos a ver bien. Proliferación, que es a partir de un material empezar a replicar. Una reescritura, la deconstrucción o descomposición. La reconstrucción o recomposición. El borrado o cavado, que es distinto del filtrado, pues lo vamos a ver. La superposición o la sobreimpresión.
el montaje y el filtrado. Nosotros nos vamos a quedar con el filtrado para nuestra clase, ¿sí? Entonces, esto sería objetos encontrados. Selecciona un material previo, todo con la idea de música sobre otras músicas o borrón. Lo extrae de su contexto original, así como vimos recién, como un cierto texto con algunas cosas punteadas, unas líneas. Le pone una nueva función dentro de otra obra, algo que por ahí era un material, digamos, colateral en determinada obra, le da una calidad de objeto central, y ese es el punto de partida para proliferar el material y transformarlo. ¿Sí? Por ejemplo, en las Mozart variaciones, el objeto encontrado es el tema de las variaciones, pero luego lo deconstruye y lo desfragmenta. Y ahí ya nosotros no lo vamos a reconocer, ¿sí? Pero, digamos, la legitimidad está en que en el título, en el reconocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden eso. Todos estos procedimientos son como conjuntos de operaciones, ¿sí? Que va a ir haciendo. Recomponer, filtrar, montar, etcétera. Corro de nuevo. Ahí. Vamos a la recontextualización. Cuando la cita deja de funcionar como cita, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? El material pierde la identidad original, ¿no? Ya no lo vamos a reconocer, queda absorbido por el nuevo contexto, y lo que se escucha finalmente es una obra nueva, en este caso de Gandini. Entonces, si ustedes hicieran ese proceso, eh, pasaría lo mismo, si lo recontextualizo, si ya no lo voy a reconocer, ¿sí? Entonces, Etkin y su equipo, entre ellos está Cecilia Villanueva, que era la esposa de Etkin, bastante más joven que él, por ahí la conocen, pues ella es bastante joven, y Etkin ya no está. Dice, las citas dejan de funcionar como citas porque los materiales, al recontextualizarse, pierden la identidad original, ¿sí? Entonces, vamos a la recomposición, la superposición y el montaje. Reordenan lo extraído, ¿sí? O sea, sacan una sección y la reordenan. Es decir, ya parto de una base donde tengo notas, pero yo las reordeno como quiero. ¿M? Hacemos convivir, digamos, capas incompatibles en el original, se chocarían todas, ¿sí? Si yo agarro, supongamos, Chopin y lo hago coincidir, así dos materiales serían horrorosos, pero bueno, si yo los superpongo y los desgloso de otra manera, sí podrían funcionar. Después en el montaje es cortar y asociar. Un compás de acá, un compás de acá, todo esto en el texto ese está súper bien explicado. Entonces después los fundo. Y ahí entonces tengo un nuevo material para trabajar. Entonces está la proliferación, que es derivar materiales nuevos a partir de un núcleo previo. Después se los voy a explicar un poco más detallado, pero es, elijo, derivo materiales y los empiezo a trabajar con otro que yo ya tenía. Ahora lo vamos a ampliar un poco. Entonces, también les dejo un texto de Pablo Fessel muy interesante que describe una secuencia de procedimientos, ¿no? Y dice, la elección de un material no original, ¿sí? Es decir, algo que no sea nuestro. Hago un recorte, después esto deriva en nuevos materiales, los reinterpreto y se genera una textura donde se enlazan esa rememorización con la actualización, ¿sí? Esta sería como la secuencia. Me gustaría que lo tengan como claro, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver acá. Gandini. Componer es operar sobre la memoria musical. Miren, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un objeto encontrado. Entonces, acá tenemos años de peregrinaje de Liszt, ¿sí? Algunos giros. Esto que tiene acá, no sé si se ve en mi mouse, pero bueno, donde está escrito en la raya, digamos, en los pentagramas más continuos, son los objetos que él encontró en juegos de agua de la Villa del Este, que es de años de peregrinaje. Eh,
Entonces, a partir de ahí, da origen a un canon múltiple y hace una proliferación canónica. Ahí abajo, ¿lo ven? Mm. Ahí. Bueno, me dice que se está acabando el tiempo. Bueno, nos quedan 10 minutos. Cuando se corta, entramos de vuelta al mismo link. Entonces, elige, recorta, transforma, reorganiza, se vuelve reconocible, nueva sintaxis. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, perdón, de esos 3 objetos que tomó, crea este tomando cosas de los 3. Exacto. Ok. Pero pueden ser que estén, o sea, en este caso sí, pero podrían estar los 3 a lo largo de toda la obra, ¿sí? Profe, Son pero las, son 3 fragmentos de la misma pieza musical. son 3 fragmentos de la misma pieza. Pero fíjense en lo que lo convierte. Por ahí trabaja alguna interválica que le interesa, entonces por ahí ese termina siendo su fragmento a trabajar, Y él ¿sí? muestra cómo de esos materiales elegidos llega a esa conclusión. Sí, hay un texto, a ver si se los puedo compartir, esperen. Esperen, ¿eh? Espera. ¿Ustedes ahí están viendo el PowerPoint o esto? No, este no es. Estamos El el PowerPoint. PowerPoint. Bueno, entonces esperé acá, Gandini. Acá está el texto. Miren, voy a ver si puedo. Tendría que dejar de compartir ese y compartir este. Si les interesa, lo ampliamos un poquito. A ver, dame un segundito. Miren, dejo de compartir este y voy a compartir el texto de Gandini. ¿Se ve? A ver si lo puedo ampliar. Miren. Esto igual después yo se los voy a subir. Por ejemplo, miren. Acá tenemos, dice, al proliferar se convierte en un campo armónico con previsibilidad modular, ¿no? Por ejemplo, acá está toda la idea de cómo lo logran, ¿sí? Enumeración de todo lo que hace, una idea básica, y te pone un caso. Descripción del agua. Primer movimiento, el paisaje imaginario para piano y orquesta. Objeto A, para representar el agua quieta, encuentra algo en Farben. Bueno, este era otro ejemplo, de Schoenberg. Entonces le pone reflejos en el lago, ¿sí? Y acá al proliferar ese material se convierte en esto. Acá justo no está el original. Entonces acá tenemos otro objeto. Para presentar el agua en movimiento, encuentra acá esto. Claro, este es suma de los dos, disculpen, yo les hice un recorte. Y después acá es lo que se convierte en el B. ¿Entienden? Pues miren, queda ahí. Entonces tiene este material en el piano con el mismo gesto, digamos, de Liszt, y después los recortes que va encontrando acá y arma la obra para orquesta. ¿Sí? Este texto para mí es fundamental. O sea, yo les digo, miren acá cómo va proliferando el material. Está todo muy bien explicado. Yo no me quiero meter en un área que no es de mi total dominio, pero ustedes esto lo van a dominar súper bien. Eh, pero, por ejemplo, acá prolifera un canon múltiple a los intervalos propuestos por el modelo, terceras mayores y terceras menores, y cada una de cuyas voces procede en un tiempo diferente y su estructura rítmica. Si bien rigurosamente determinada, es libre como una improvisación escrita. Entonces, miren, ven cómo va aumentando. Después miren acá unos textos, ¿ven? Estos son como sus hojas exploratorias. Acá hay otro caso, que les decía antes, el Schumann. Entonces es una proliferación, ven de lo que trabaja, y acá empieza a multiplicarlo por varios lados. Y hace los estudios para violín y piano, que son del 90. ¿Mm? O claro, cuando suena no queda, no tienes Nada, no queda nada. Nada. No queda nada. Ahora vamos a escuchar algo. Pero es muy interesante porque, digamos, lo traje a cuento. El texto no es tan largo, pero es súper rico, chicos. Mírenlo. Después está la parte eh, del ese. Schumann que lo. ¿Cómo se llama el texto, profe? Para pedírselo de... Eso se lo subo todo. Es Objetos Encontrados, de Gerardo Gandini. De hecho, tengo como texto también eh, la revista Lulú,
que eso es como una especie de cosa maravillosa, porque cuando murió Bandini se hicieron varias cosas. A ver, esto no lo están viendo, ¿no? Seguramente. Lo voy Edición a simplificar. similar, dice. Ah, eso lo veíamos. Ujú. Bueno, miren, hicieron la revista Lulú completa. Yo la tengo en físico. La regalaron el día de lo de Gandini. Son 396 páginas. Es una cosa alucinante la cantidad de artículos que tienen. Eh, Ay, qué bueno. de gente súper, súper importante. Y tienen un montón de cosas. O sea, así que esto yo se los voy a adjuntar para que lo tengan. Algún día les va a servir para todo, para aprender a escribir, digamos, para tener más ideas de pensamiento, para empezar como un poco a ampliar. Tiene unos artículos realmente alucinantes. Miren lo que es. Y están todas las Lulús. eh, las revistas de esa época, bueno, su fundador fue Gandini. Muchos pensadores, mucha música y mucha reflexión. Bueno, ahí está Edkin. eh, miren, no escribía cualquiera, ¿eh? Hausen. eh, realmente no tiene desperdicio eso, hay que leerlo. Así que eso yo se los voy a adjuntar también la revista. O sea, es algo que les diría que como ejercicio lean un artículo cada día. O sea, es algo eterno, ¿no? Pero bueno, entonces vuelvo al PowerPoint. Bueno, entonces sigo. Vamos a ampliar. En cualquier momento se va a cortar, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a trabajar sobre el filtrado selectivo. Todas estas imágenes son recortadas del artículo de objetos encontrados. Entonces, el filtrado es un procedimiento donde yo tomo un original y dentro de ese original empiezo como a pensar qué cosas me empiezan a llamar la atención, ¿sí? Entonces, eh, digo, ok, estos sonidos me gustan, o estos intervalos, o me gusta esta relación, digamos, articulatoria, lo que sea. Entonces, se mantiene la estructura del original, ¿sí? Si yo elijo una pieza de 20 compases, mantengo los 20 compases. En el filtrado es como si nosotros lo pasáramos por un colador. Algunas notas van a caer, otras no. Yo tengo que seleccionar qué va. Entonces, algunas cosas no las uso, otras sí las uso, y aparece una nueva textura y una nueva sintaxis, ¿sí? Pero yo tengo que conservar, el truco del filtrado es que yo tengo que conservar la versión original en tanto estructura, ¿sí? Entonces, supongamos, en este caso, Schumann, después vamos a trabajar sobre Eleutherius particularmente, pero lo que él hace es elegir un número de Schumann, que ahora vamos a ver cuál es, de las danzas de David. em, entonces, elige un número, mantiene la misma cantidad de compases y empieza a agarrar algunas cosas, algunas notas o relaciones interválicas. Él en este caso, como escribe varios preludios, perdón, nocturnos, hace 4 nocturnos, eso empieza, digamos, él termina usando la totalidad de todo. Eso ahora lo vamos a ver. Pero bueno, ven que acá hay anotaciones de él acá al costado, donde dice qué usa, qué no usa. ¿Mm? Ahora lo vamos a ver con detenimiento. Entonces, la idea es esa, conservo una estructura, filtro, nueva sintaxis. A lo que filtro, lo tengo que respetar en el mismo lugar. Es decir, es como si cayera, ¿sí? Imagínense que ustedes lo tienen acá y acá tienen su hoja. Este cae, este cae, este cae. Este cae en el primer tiempo, este cae en la cuarta corchea del cuarto tiempo, ¿sí? Conservan su lugar, solo que no necesito conservar la articulación ni la duración. Si es una cuarta semicorchea, tal vez quede prolongada por mí. ¿Entienden? Ahora vamos a ver el ejemplo concreto. Bueno, Profe, yo no a ver, entendí, perdón, no entendí. sí, voy de nuevo, voy de nuevo. Nosotros tenemos un esquema, supongamos que vamos a elegir, ahora igual yo te voy a poner un esquemita grande que vamos a compartir para que les quede claro. Nosotros vamos a elegir, supongamos una obra, ¿sí? Que tiene 20 compases, ¿sí? Vamos a elegir algo más corto, 4 compases. Entonces, en los 4 compases
vos vas a elegir qué vas a conservar. Entonces, suponete que querés, no sé, te gusta alguna relación intervalo. Creo que estábamos en otro lado, ¿no? El PowerPoint. Ahí está. Bueno, Natalia, te decía, nosotros tenemos, supongamos, una pieza que elegimos. Entonces, vamos a filtrar, vamos a elegir qué queda y qué no queda, ¿sí? Como si lo pasaras por un colador. Entonces, suponete que vos tenés, vamos a agarrar el tema del contra variación de Gandini, que decíamos recién, todo el mundo conoce la sol, sol, la, sol, ¿sí? Por ejemplo, tenemos do, sol, sol, la, sol. Entonces, vos elegís do, sol, la, sol, ¿sí? Y te queda esa línea. Lo que pasa es que ahora vos la vas a recontextualizar, porque no hace falta que vos hagas do, sol, la, sol, ¿sí? Vos ahora lo que vas a hacer es do, la dejas sonar, sol, la, sol, ¿se entiende? Entonces empezás a generar una nueva sintaxis, ¿sí? ¿Te queda más claro, Nati, Sí, ahí? sí, sí. Ahora igual lo vamos a ir reforzando. Miren, ¿qué produce el filtrado? Desdibuja la referencia, ¿sí? Porque ya no la vamos a identificar. Si yo digo do, sol, la, sol, ya no es, ya no me remite a do, sol, la, ¿sí? Entonces, conserva esas huellas del original, modifica la duración y la articulación y la dinámica, porque eso, cada cosa que vos conservás, si la pones en el mismo lugar donde iría en el original, ya sea el primer tiempo, o si era una segunda negra, la pones en la segunda negra, pero ahora vos podés ponerle un acento a esa segunda negra. Y si era una negra, la querés hacer una blanca, o sea, conserva el lugar, pero la duración la podés prolongar, ¿sí? La dinámica también la podés modificar. Y así como puedes alargar la duración, puedes acortarla, por Puedes ejemplo. acortar. Sí. Por eso se Ah, puede ok. modificar la duración, la articulación y la dinámica. Y generás nuevas polifonías, porque ahora hay unas nuevas relaciones. Algo que no se cruzaba con lo de abajo, ahora sí se cruza con lo de abajo. ¿Entienden? Entonces, es bastante interesante eso. ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Sigo? Bueno, Sí, entonces, sería, vuelvo a lo central, elegir, recortar. Pero recortar me refiero acá mentalmente, porque justo puse el mismo verbo que habíamos usado para otros de los procedimientos, y acá en este caso no sería recortar así, sino decir, hacer el recorte de qué quiero que quede. ¿Me gusta un intervalo o me gusta tal otra cosa? ¿Se entiende? Reorganizarlo, volverlo irreconocible y producir otra sintaxis novedosa. ¿Sí? Y Gandini esto sí lo decía él, que es muy importante, no era un repertorio ni a venerar ni a rechazar, ¿sí? Lo tomaba como un campo de operaciones. ¿Está? Van a ver que de todas las obras que hagamos, el filtrado va a ser la que más rápido van a hacer la puesta, porque yo ya les voy a dar, quisiera que todos hagamos de lo mismo, para que vean cuántas posibilidades hay de poder variar en alguna obra. Son infinitas, básicamente, ¿no? Es un proceso muy interesante. Eh, entonces, recuerden, es tomar algo preexistente, elegir qué permanece. Bueno, acá me repetí, disculpen. Es que lo hice en días distintos. Se ve que me queda un poco, pero el original sigue, pero ya no es reconocible. Entonces, alturas. Miren, acá por ejemplo, miren el... Esto creo que lo puse muy decorativo, ¿no? Ah, no, 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 no. So- No sé qué tomé, ¿eh? Por ahí puse algo como para...
para retomar, no me acuerdo si era puntualmente de filtrado. Bueno, el ritmo, respeto el lugar, pero como decía recién Franco, puede ser más largo, como le decíamos a Natalia, puede ser, perdón, más corto o más largo. Y la densidad ya empieza a cambiar, porque cuando yo sostengo una nota, supongamos en la izquierda, y pongo tres notas que antes no convivían con esa de la izquierda, se genera una nueva conexión, ¿cierto? Entonces, persistencia del pasado, transformación del presente, ¿sí? Tenemos lo que fue y lo que es, ¿está? Bueno, miren. No conserva la superficie, sino esas estructuras internas, ¿sí? Que pueden ser relaciones interválicas, distribuciones de registro, densidades, tensiones. Por eso, cuando yo puse recorta, no estaría bien el verbo. Sería una cuestión de seleccionar qué es lo que quieren dejar, ¿sí? Entonces, cuando uno se lee un material y decir, bueno, ustedes quieren seleccionar un material, no es elegir al azar, ¿entienden? No es que me voy a quedar con esta porque me gusta y ahora me voy a quedar con esta y con esta. Es decir, elijo algo para que resulte, es decir, elijo conservar alguna situación interválica o algo del registro, la densidad, ¿sí? Elijo, para que no sea tampoco una caída libre. Entonces, miren, acá vamos a entrar a Eusebius. Es una pieza de 1984. Son 4 nocturnos para piano o un nocturno para 4 pianos. Pocas veces se hace, por razones obvias. Saben que 4 pianos es algo prácticamente inviable. Miren, esta es la pieza original de Schumann. Ahora la vamos a escuchar. Yo no sé si esto puedo compartir y se va a escuchar, pero bueno. Ahora vamos a ver. Primero les voy a contar un poco y después les escaneé la parte para que la vayan siguiendo mientras escuchamos. Así que después la van a ver. Miren, esta es la pieza de Schumann mm, de los Davidsbündel, el número 14. Danzas de David, creo que es me lo puse 6. Entonces, fíjense, miren bien la parte para poder registrar lo que va a pasar. Nosotros tenemos una textura a cuántas voces. ¿Cuántas voces ven? ¿Tres? Tres. 3 voces, exacto. Tenemos la línea del bajo, siempre con blancas con redondas perdón, con blancas con puntillo. Después tenemos la sección de las corcheas intermedias y el canto arriba, una línea melódica. ¿Por qué se llama Eusebius? No sé si acá hay alguien schumanniano que conozca un poco la historia. ¿No? Bueno, les cuento. Eh, Schumann, compositor romántico más prominentes, eh, no sé si conocen, su historia es muy intensa. Schumann es un hombre que se dedica a estudiar primera instancia como para ser abogado, y después siempre tiene la ilusión de poder dedicarse a la música. En la familia un poco lo impulsan a hacer otra cosa, y él finalmente va a haber un maestro que es Frederick Wieck, eh, y entonces empieza a estudiar composición y piano. Eh, y es tan fanático por tocar el piano que se empieza a armar como él quería fortalecer los dedos, entonces se arma un dispositivo para que su segundo dedo sea más fuerte, se arma una polea al techo, qué sé yo, y tanto que se estropea el dedo y no puede tocar más. Entonces se dedica más fuertemente a la composición. Y se termina casando con la hija de su maestro, que era la famosísima Clara Wieck, que después fue conocida como Clara Schumann, fue la pianista más importante del siglo XIX. Entonces, se casan con muchos problemas, porque no importa, no viene a cuento, pero la historia es muy, muy interesante. Vic les hace un juicio para que no se casen, entonces salen de testigos Chopin, Liszt, Mendelssohn, es una cosa surrealista para nosotros. Y la cosa es que Schumann empieza de bastante joven a ser inestable mentalmente. Y empieza a sentir y a manifestarse, incluso él escribía para una revista muy importante de la época, que la crea él, y empieza a manifestar que tiene como dos, se inventa 2 personajes que ilustran 2 facetas de su personalidad.
Lo cierto es que después esto empieza a ir increyendo y él termina internado en un psiquiátrico y muere, bueno, una cosa muy trágica, muy del romanticismo, ¿no? Y esos dos personajes son Florestan y Eusebius. Florestan es ese personaje totalmente extrovertido y Eusebius es el personaje más introvertido, más íntimo. Por eso la pieza se llama Eusebius. Toda aquella producción schumanniana que tiene características de este tipo es Eusebius. Él mismo lo manifiesta en el Carnaval Opus 9, que es una de sus obras cumbre. eh, Hay un número que se llama Eusebius y otro que se llama Florestan. Pero bueno, él escribía, sí, en su revista y firmaba Eusebius y Florestan. Entonces, ya vieron la pieza, ¿no? Vuelvo un toque para que vean la cantidad de compases que tiene. Sí, tenemos 4, así que la cuenta es muy fácil. Tenemos 16 de este lado. No, y acá nos mató. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 más 16. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura que Gandini va a conservar. Entonces, no toma el material como un tema, recuerden, lo usa como una estructura. Hace selección, filtrado, reorganiza y queda como una huella. Nadie reconocería a Schumann ahí. Selecciona ciertas notas y descarta otras, pero hay un criterio, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Cada nocturno, él escribe 4 nocturnos y cada uno tiene un filtro diferente, ¿tá? Pero a su vez usa en el nocturno 1 unas notas, en el 2 otras que no las repite, en el 3 otras que no repiten ni la 1 ni la 2, y en el 4 las que no usó en el 1, en el 2 y en el 3. Con lo cual, si yo escucho 4 nocturnos en simultáneo, que sería un nocturno para 4 pianos, debería aparecer la obra completa de Gandini. ¿Sí? Perdón, de Schumann. Está, es decir, sumo todo y se escucha el Schumann. Pero ¿qué pasa? Tampoco se va a escuchar el Schumann tal cual, porque las articulaciones son otras y las duraciones de algunas notas son otras. Entonces es muy interesante así como este experimento. Entonces, ubicación temporal de los ataques se conserva, lo que te decía Nati hace un rato, ¿sí? Es decir, voy a conservar, miren acá, esperen que los corro porque no queda la imagen. A ver, ahí. Miren, eh, esto estaba o sea, acá tenemos, ven que dice, en la línea superior, los dos sistemas de arriba es Schumann. Los dos sistemas de abajo es el nocturno 1. Y los otros dos, ¿se ve el mouse? ¿Mío? ¿Sí? Bueno, Sí, este es el nocturno 3, perdón, el 2, el 3 y el 4. Entonces, si ustedes miran, el sol aparece acá, pero no aparece ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. ¿Está? El sí no lo toman el primero, no lo toman el segundo, lo toman el tercero. Miren, lo pone como blanca con puntillo, cuando acá era corchea. ¿Sí? Ahora vamos a buscar el mi. No está en el primero, no está en el segundo, no está en el tercero, está en el cuarto. En este caso con la misma duración. ¿Sí? Entonces, y la misma operación la podríamos repetir en todo, por ejemplo. Voy a hacerlo con dos cosas más nada más. El do no está acá, no está acá, no está acá, está acá. Fíjense que no está en ningún otro. El sol no está acá, no está acá, no está acá, acá está. ¿Sí? Está en la misma altura y en la misma locación. El la, tiqui, 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 ¿dónde va? Acá, este la bemol, y acá está el la bemol, que lo pasa a la mano izquierda. ¿Sí? Pero en el mismo lugar. Después tenemos un la cuadro, que lo pone acá. Y el si, que lo pone acá. ¿Está? En la sumatoria va a estar todo esto. Pero fíjense también que cambian las duraciones y las articulaciones. En el caso del sol es la misma duración. Esperen que perdemos. Ahí. Acá está, este sol son iguales, pero miren que acá, este sí, que ahora es blanca con punto, acá era corchea. ¿Está? Este la B cuadro, que era corchea, acá es negra. ¿Mm? Entonces este es su borrador, como él va, miren, si, do, sol. Vayan siguiendo esto, si, do, sol, la, si. Entonces él tiene estas rayas, si, do, sol, la,
la, si. ¿Estamos? Profe, ¿son 4 pianos en conjunto? No, en el último nocturno sí, pero en realidad cuando uno toca la obra, en realidad tocas el primer, ahora lo vamos a ver, yo les voy a pasar una versión que me gusta mucho de Aide Schwartz, que fue mi maestra, la toca espectacular y la trabajó con Gandini. Em, en general ella toca siempre la referencia de Schumann primero, y después empieza el nocturno uno, el 2, el 3 y el 4. Nocturno 4 ya es muy complejo. Esto también se reescribe para orquesta. Entonces, en la orquesta cuando lo toca completo, eh, está buenísimo, tímbricamente mucho más interesante en ese caso. En los nocturnos para piano. Pero bueno, 4 pianos no suele haber. Así que bueno, entonces, no está cambiando el material, solo está cambiando el funcionamiento del material. ¿Sí? Entonces, cada nocturno tiene un criterio interválico distinto. Por ejemplo, nocturno uno decide prestarle un poco más de atención a ese cromatismo. Entonces toca segundas menores, séptimas, novenas. Ese fue el criterio. Podría ser otro, ¿sí? Yo les muestro Perdón, posibilidades. te interrumpo un segundo. Una pregunta. Este tipo de, esta categoría de criterios para cada nocturno, ¿debería hacerse al mismo momento en el que se eligen las notas y se hace todo lo demás? ¿O es algo como para saber si primero habría que trabajar una cosa y después ir desarrollando las otras? ¿O ya en la selección de las notas que va a haber en el nocturno primero deberíamos pensar la estrategia de cromatismos y así es que se elige No, o, en o el, como... no, en el caso nuestro, yo no quiero, o sea, yo, digamos, la propuesta que les voy a hacer es armar un solo filtrado. Es decir, no quisiera que cada uno tenga su propio criterio, no que vayan en tándem, digamos, como los de Gandini. Él en este caso lo concibió más a largo plazo y en vez de ser un filtrado solo sobre una pieza, o sea, un nocturno, hace 4. Entonces su idea era como ir más hacia lo global, ¿sí? En nuestro caso, yo no les voy a pedir que hagan 4 de lo mismo y que todo el total y la repartición, ahí sí tendría criterio, pero sí está bueno igual elegir un criterio para filtrar eh, que no necesariamente tiene que ser interválico, que por ahí decís, bueno, yo quiero que prevalezca, o por ahí puede ser interválico, quiero que prevalezcan disonancias, y bueno, o sea, y termina siendo una decisión interválica, el filtrar o no filtrar. Pero por ahí también yo puedo terminar decidiendo que sea consonante y también termina siendo algo interválico. Eh, Así que eso es una decisión que ustedes van a tomar después. O sea, me parece que está bueno tener un criterio. Yo les muestro el de Gandini y si después alguno quiere experimentar sin, sin un criterio predeterminado, es otro el resultado que puede estar bueno también. ¿Sí? O sea, Ok, entonces, él, como lo piensa a largo plazo, le queda esta situación. Haciendo los 4 nocturnos, no se repiten nunca ninguna nota en el nocturno consecuente, ¿sí? Y después usa las terceras las cuartas y las quintas, las terceras y las sextas y las octavas. Ténganlo en cuenta porque ahora cuando lo escuchemos vamos a ver cómo Inés, resulta. todo esto en términos horizontales, secuenciales, digamos. O, Claro, ok, sí, se queda con aquellas notas que hay un cromatismo entre mira, dos notas secuenciales, se queda con esas dos, digamos, no es sí, vertical. Ok. no, mira, vuelvo acá para que lo puedas ver. Por ejemplo, el primero dijimos que se queda con segundas y con séptimas. Entonces, miren acá, sol, la B cuadro y la B cuadro, la bemol, ¿sí? Porque está en clave sol también. Entonces se queda con eso. Fíjense en el 2 que dijimos que pasaba a cuartas y quintas. Entonces hace el do bemol, no, pero ¿por qué es así? No, mi bemol, perdonen, es mi bemol. Lo que pasa es que es muy chiquita la cosa. Mi y si, mi y si bemoles, ¿sí? Después, en el otro, ay no, que eran terceras y sextas en el 3 volvemos acá al 3 y tenemos si bemol y sol, ¿sí? Vamos la sexta. Y en el otro que hicimos que era octava, tenemos
mi bemol, en este caso solo toma esto en la primera nota, ¿no? Pero acá, por ejemplo, tenemos si bemol y si bemol, ¿sí? Después toma el la y sigue así, ¿está? Él lo vio de esa manera. Lo que pasa es que acá, bueno, hizo coincidir todo, ¿no? No es algo tan sencillo, pero es muy interesante como procedimiento. Entonces, las notas, bueno, perdonen, al hacerlo en distintos días ya me fui autorrepitiendo. Em, bueno, esto está bueno pensarlo. O sea, los filtros no son tan arbitrarios, ¿vale? Un poco como lo que vos decías recién. Podrían serlo, ¿eh? Yo no creo que no funcione. En el caso de Gandini no son arbitrarios. Hay como una direccionalidad. Entonces él decide ir de lo disonante a lo consonante. ¿Sí? Ahora van a escuchar la diferencia entre lo que es el primer nocturno y el último. Y va de algo que es más inestable a algo que es más estable y predecible. En términos auditivos, no del siglo XX, sino como, ¿se entiende? O sea, lo trabajamos como disonancia, pero ahí decís, dale, una segunda disonante. Bueno, pero lo digo en esos términos, ¿no? Em, entonces, esto que ya dijimos, y aparecen relaciones nuevas que no estaban presentes en el Schumann en lo más mínimo, que ni las podríamos haber imaginado. ¿Está? Entonces, me gustaría escucharlo igual. No cambia solo el material, cambia cómo ese material funciona en el tiempo y en la textura. ¿Sí? Ahora, después de escucharlo, yo les voy a dar lo que quiero que hagamos. Pero parece que lo hubiera hecho en 3 días, lo hice en 2 días distintos. Lo que pasa es que yo lo estaba preparando antes de empezar el seminario y lo tuve que terminar el domingo, pero me había quedado sin terminar. Disculpen. Eh, entonces, la obra original ni citada ni reproducida, atravesada por un proceso, ¿sí? Como para que les quede bien claro eso. Vamos a ver si ya la podemos ver. ¿Quieren escanear la parte? Así la tienen. Yo ahí estaba usando el celular como cámara, así que ahí no Ah, sé. bueno, bueno, Pero no escaneo. pasa nada, no pasa nada. Ya está ahí. Eh, a ver, espérate, voy a ver si la puedo subir No, a... yo la tengo igual. Pero bueno, ahí ¿La salió la. tenés? Sí, sí, ahí ya la tengo. Bueno, eh, yo igual se disparó. Esto no lo van a escuchar, ¿no? Así nomás. ¿Se escucha? No, pero cuando comparte puede abajo, creo que a la derecha hay una casilla que dice compartir audio, algo así. Pero lo tiene que Ok, poner desde el vamos cuando comparte. claro, dejo de compartir y vuelvo a compartir entonces. Bueno, Creo que sí, claro. compartir. Es que no me está preguntando. A ver. Cuando en la pantallita en la que elige qué Ah, ventana abajo está la casillita. Creo, si no cambió. o compartir sonido. Algo así, sí. A ver, bueno, voy a probar acá. Bueno, a ver, ¿eh? Es el Schumann. Ah, perdón, perdón.
Casi terceras, recuerdo. Son terceras.
Bueno, ¿qué les pareció? Se arma otra cosa. Me Otra cosa. confundía en algunos momentos, mete excepciones, ¿verdad? O sea, otros Lo que pasa es que intervalos. en realidad en el de octavas no es que solo está la octava, por ejemplo, sino que hay notas que después se replican en la octava. Ahora después, si quieren, vamos a analizar un poco la parte y lo vamos a ver bien. Ok, Eh, a veces como que llega hasta un punto, corta y como si arrancara de nuevo y elige una nota que capaz no queda a la quinta sí, o a la cuarta, pero queda a la quinta de la siguiente, y así. Así funciona. miren, les voy a compartir, esperen, eh, uno de los gráficos donde está explicado. Esperen que localice ese textito. Ah, un segundo. Este. Bueno, dejo de... Ay, perdón. Dejo... Esperen. Voy a ver si con este. Miren, acá tenemos... Nos quedan 6 minutos, por lo menos podemos ver esto. Miren, acá alguien se tomó el trabajo de hacer esto que está bueno, que es que usa en cada nocturno, que tiene el número uno, que es el original, y qué es lo que usa en cada uno. Entonces, en cada uno de los nocturnos, ¿no? Entonces, suponiendo, si vamos al número uno, tenemos todo lo que usó en el número uno. Entonces, fíjate, tenés sol, lave cuadro, si, ay, voy a ampliar un poquito para no lo veo bien. Entonces, vas a ver que no hay excepciones. Lave cuadro, o sea, hay alguna cosa, lave cuadro de nuevo, ¿se entiende? Va siempre sobre si bemol. Y, a ver, acá tenemos el mi bemol, fa, mi. Hay un momento donde sí pone un mi de cuadro que nunca estuvo. Bueno, mi, pero no es ese, es otro lugar. Bueno, y ahí tienen como para ir siguiendo, es muy interesante para que vean cómo realmente lo configuró. ¿No? Entonces, la propuesta de trabajo a partir de esto, ahora igual lo vamos a hablar en el próximo, porque nos quedan 5 minutos, em, pero la idea es que podamos empezar a organizar. La vez pasada, en el seminario anterior, en el del 22, em, lo que hicimos fue trabajar sobre otro Schumann, sobre una sección de Kreisleriana, que es muy interesante porque, bueno, obviamente si vos haces esto con algo que no tiene mucha polifonía, entonces es mucho menos rico el material con el que vas a trabajar, ¿no? En textura. Se puede perfectamente, pero es un poco más escueto. Pero bueno, ahora Puede me ser que hay gustaría un una poco, cuestión ahí con los cromatismos que usa ahí en la voz del medio.
Que también está bueno eso Sí, para aprovecharlo porque tendés alguno de el cromatismo y te genera como una u otra disonancia exactamente. o no. Exacto, por eso hay compositores que son ideales para trabajar eso. La otra vez habíamos trabajado con este número de la Kreisleriana, que es el número este, 3, que tenía una parte central alucinante y que la verdad que estaba bueno para poder incorporarlo. Pero puede ser otra cosa, yo se los propongo porque me parece que es un material que dio para muchísimo. Y realmente este tipo de material es muy rico. También lo que pasa es que hacerlo sobre el mismo es medio ganso, porque ya tendríamos, o sea, a Eusebius me parece como muy reiterativo, entonces es mejor cambiarlo. Pero bueno, quisiera que me digan un poco, que sean los menos de 4 minutos que nos quedan, qué impresiones les causó la obra. Vieron que no hay rastreo, cada tanto hay una especie de tarán, o sea, hay un intervalo que uno lo retrotrae, pero también porque está tocado el Schumann adelante. Si yo voy y toco, hay mucha gente que toca el Gandini de una, sin el Schumann, que es otra opción estética, y ya no pasa nada. Pero vieron que acá salimos como de esta identificación del material a una identidad, a una transformación. ¿Qué fueron escuchando? ¿Qué impresiones les causó? Sí, quizá el hecho de que antepongan el Schumann te condiciona a encontrar similitudes, pero aún así es difícil. Y tal vez si alguien tiene muy junado cuál es como el arsenal de notas que tiene Schumann, uno podría detectar, comparten el mismo arsenal, ponele. Pero se aleja un montón y el recorrido de disonancia a consonancia se escucha bastante. Se escucha, ¿no? Está bueno. No sé si alguien quiere compartir. ¿Viste? Vieron que está como todo en la misma posición. No sé si después ahí, acá se ve bastante claro en este gráfico que tengo acá. eh, pero bueno, con distintas duraciones que afectan tremendamente la sintaxis de la pieza. O sea, ¿alguien más quiere compartir alguna opinión sobre? La versión es alucinante. Eh, Sí, sobre todo el de las disonancias, creo que es como que es un buen ejemplo de cómo se desarma. Como cuando empezó con el de las disonancias era como, qué distinto que puede ser. Por ahí los otros sí sí, tenían, sobre todo en el final y qué sé yo, como que se notaba más, que había como sí. cierto aire de cadencia, no una cadencia, pero bueno, como que se notaba un poquito más. Se notaba más la reminiscencia. Por eso también Claro. ustedes acá tienen ejemplos de cómo pueden acercarse o alejarse del material, ¿sí? En base a la decisión. Por eso está bueno escucharlo. Eh, alejarse o escucharse tiene, digamos, alejarse o tratar de dislocarlo el material, ¿no? O sea, tienen distintos ejemplos de cómo podría haber un acercamiento o un alejamiento, ¿no? Eh, Así que bueno, si ahora quieren, no quiero empezar nada nuevo porque nos queda un minuto, si hacemos un zoom más, si se aguantan, pero bueno, me parece importante como para que tengan las herramientas para poder trabajar esto. Yo ahora voy a buscar, antes de conectarme, una versión de Nocturno a cuatro pianos, así les paso, porque ahí es uno solo, están todos superpuestos, así que es algo bastante cortito y van a ver que tampoco van a escuchar el Schumann. Pero bueno, lo importante es eso, trabajamos sobre parámetros, ¿sí? Es una forma muy linda de componer, muy linda, porque encuentran enseguida un montón de cosas para aplicar. Así que bueno, nos queda menos de un minuto para que no se corte abrupto. Cortamos y hacemos una más. ¿Les parece? Dale. Bien, vale, corto. Qué bueno.
Perdón, así les comparto esto, que es compartir con sonido. Miren, bueno, miren qué interesante. Ah, esperen que me sigue acá replicando. Vieron que es muy interesante cómo no se lo encuentra claramente, ¿sí? Una Eh, consulta, sí, en el Eusebius no terminaban de estar todas las notas de Schumann. están todas. Lo que pasa es que como Ah, tienen distintas vibraciones, no terminan de sonar, ¿entendés? O sea, están todas, pero cada una tiene una duración y una cosa distinta. Entonces, algunas quedan absorbidas por las otras. Vos fíjate que en el coso que yo les compartí hace un ratito, a ver si les puedo volver a compartir la hoja. el de los números. Claro, la de los Sí, sí, sí. números. O sea que los ataques sí se están manteniendo, digamos. Los ataques se están manteniendo, lo que pasa es que las duraciones son otras. Entonces, vos Ok. escuchás con otra, con otra textura. Estaría bueno hacer esto Sí, en y transformar. aparte, al ser cuatro intérpretes distintos, hay micro Hay un corridas de montón de tempo, corrimientos. entonces se Sí, vuelve mucho Claro, más impreciso que si fuera exactamente. uno. Que un poco también esa parte está contemplada, ¿no? O sea, digamos, claro. imprevisibilidad. Claro, porque calculo que esto se toca medio rubateado, ¿no? Ponele. Entonces, No es lo mismo tocarlo uno mismo que haciendo esta situación, ¿no? Como bueno, claro, sí, sí. cuando bien. Así que bueno, supongo que esto es lo que todos más o menos escuchamos, ¿no? O sea, ese reconocimiento medio parcial del asunto, la fragmentación,
¿no? Esa discontinuidad, esas nuevas relaciones, y bueno, otros focos, ya no tenemos la identidad original. Por eso fíjense que realmente queda una nueva obra. Es muy interesante hacer esto. A mí me gusta un montón. Bueno, y en el nocturno para 4 pianos, superponemos esos 4 filtros. Entonces, como les decía, está irreconocible, porque la obra no construye, no reconstruye el original, ¿sí? Lo transforma. Al cambiar las duraciones y las articulaciones ya no podemos seguir escuchando ta, ta, ti, ta, ta, pareciera, pero no. Eh, bueno, otra vez, un poco que el original deja de ser un modelo para pasar a ser un material. Y bueno, me gustaría que esto que es, nunca busquen la cita cuando escuchan un filtrado, ¿sí? Escuchen densidades, intervalos, capas, transformaciones, ¿sí? En la escucha tiene que ser como esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Pasar de reconocer a percibir otros procesos. Vieron que en el caso de los intervalos creo que es algo que quedó más claro. No sé, Nati, con respecto, si fueron evacuando las dudas con respecto a lo que hablábamos hace un rato, Sí, sí, está mucho más claro. ¿sí? Eh, bueno, entonces, a mí me gustaría que pensemos en esto, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, esto yo lo había pensado para una clase, en realidad, de persona. Quería que hagamos un ejercicio de escritura, pero la verdad es que no tiene sentido hacerlo virtual. Yo quería que hagamos eso y que lo escriban en el momento, 4 o 8 compases, definir un criterio, escribir y que todos pasemos a poder hacerlo. Pero la verdad es que en esta modalidad me parece que no va a rendir en lo más mínimo porque no tiene sentido. Pero por ahí lo podemos hacer la que viene. Este era un ejercicio que yo quería que hagamos, pero bueno, se va perdiendo un poco la idea. Les voy a mostrar un poquito el Schumann que hicimos la otra vez, y si alguno tiene otra propuesta, yo no tengo ningún problema en, en cambiarla, ¿sí? Pero, a ver, por ejemplo, esperen, porque no encuentro la textito, acá está. Entonces, vamos a compartir. Miren, esta pieza, este número, eh, no sé si conocen Kreisleriana, es una pieza del Opus 16 de Schumann, alucinante. Son 8 números, cada uno de los números tiene distintas secciones. En este caso es el tercer número que tiene una parte súper intempestiva al principio, esto que es recontra lírico, eh, y después la otra parte. Se las hubiera tocado si hubiera estado ahí, pero bueno, tengo, no sé, algo en el Zoom que tengo que reconfigurar porque cuando toco una tecla no se escucha. Aunque le pongo el para músicos y todo, no sé qué es lo que está pasando. Me estaba costando incluso dar clases virtuales a algunos alumnos que tengo afuera. Entonces, ya lo voy a arreglar para pronto, lo antes posible. La idea de este fragmento que nosotros trabajamos es solamente hasta acá, hasta casilla 2, ¿sí? Habíamos trabajado eso. Eso obviamente puede cambiar. Yo les traigo esta propuesta, después si quieren les traigo 3 o 4 propuestas para que elijamos. Eh, y ahora les voy a pasar algunos criterios de filtrado. ¿Pero qué tiene esto de rico? Acá tenemos un montón de planos, ¿sí? Por momentos tenemos 4, por momentos tenemos 3, entonces me gustaría que podamos organizarnos como para escribir algo así. ¿M? Después yo se las voy a dar. Miren, voy a volver un cachito al PowerPoint para que anotemos como estas formas con algunos conceptos, ¿sí? Bueno, más allá de que no vamos a hacer este ejercicio porque por distancia no está bueno, pero miren, me gustaría pensar en esto. Eh, Solo el criterio de filtrado, pueden ser solo segundas, solo terceras, son algunos criterios, ¿sí? Solo notas agudas, solo notas graves, una nota sí, una nota no, solo ataque fuerte, solo una voz.
expansión de las duraciones, la decisión que tengan, ¿sí? Cada decisión que ustedes tomen va a generar una pieza totalmente diferente. Estos no son ni los únicos ni los mejores criterios, pero con todo lo que estuvimos viendo, me parece que tienen material como para pensar en qué podrían, eh, sobre qué cosas podrían trabajar o quisieran trabajar. Puede ser eh, algunas relaciones de densidad, algunas relaciones un poquito más, no sé, podrían, a ver, ¿me esperan un segundito? Sa- entonces, eso, ¿sí? Tienen distintas modalidades. No sé si se les ocurre alguna otra. Después me gustaría pensar, a ver, me cambio de momento, ¿eh? Inés, ¿todos vamos a trabajar sobre la misma pieza? Sí, la idea es que sí. Sí, sí, sí. Sí, porque la idea también es un poco que ustedes vean cómo realmente cada pieza es radicalmente distinta de la otra. Es decir, no lo van a reconocer. De una. Entonces la idea es hacer como este, digamos, experimento, ¿no? De decir, bueno, yo salgo de algo que tiene, acá yo les puse este cuadro un poquito comparativo en esto, ¿no? De la continuidad, de la fragmentación, de la identidad, la noche no va a tener esa, va a ser un poco más ambiguo, del desarrollo a una cosa más en suspensión. Entonces me gustaría pensar en eso. La idea sería que hagamos lo mismo, el fragmento que toquemos, o sea, yo toco el original y después toco las obras. O sea, eso le- les va a dar una secuencia, pero no quiero que lo hagan en tándem como en los nocturnos, que tipo Natalia elige tal es nota, Franco tal, o sea, pues somos, primero pues somos muchos y eso no resultaría, tendríamos que elegir algo hiperdenso, o sea, fuga 5 voces, pero bueno, podría ser algo diferente. A mí me parece que es interesante ese Schumann. ¿Por qué? Porque tiene un tempo que es más bien lento, tranquilo, no es algo exacerbado, ¿sí? Es algo que tiene que ver con la sensación de empezar a poder tomar material, resquebrajarlo, digamos, tiene mucha riqueza. Entonces ahí pueden elegir qué hacer. Yo partiría de eso como para hacer práctica y dado bueno, el 12 tampoco vamos a tener, yo no sé cómo vienen las cuestiones, me gustaría ir adelantando. No sé cómo viene cada uno, si pudieron avanzar sobre las obras. Bueno, Franco me dijo que sí. Cómo van chicos con todo esto? ¿Qué hay nuevamente paro el 12? ¿Se anunció ya? Me dijo Martín Hay ayer marcha, hay marcha el que 12, venía en marcha. Ah, movilización. Claro, entonces si es el día de la marcha, yo creo que ni siquiera virtual vamos a tener, ¿sí? Entonces, a mí lo que me gustaría, como para que no nos quede afectado todo lo que estamos viendo, entiendo que no todos estuvieron eh, en las clases, eh, por lo de la bomba, por esto, por lo otro, la verdad que son situaciones que nos están excediendo a todos, pero yo, disculpen que la dé virtual, pero no quería que nos sigamos atrasando eh, para poder aprovechar. Creo que todos tienen bastante, mucha capacidad como para poder ir desglosando esto. em, y a mí me gustaría dedicarle 2 clases a CRAM, clase de obra abierta y clase de obra gráfica, y son 4 clases más, y el tiempo nos corre para empezar a ver las obras. Entonces quisiera llegar cómodos. Ya vamos a estar pisando mayo, y quiero hacer clases como cortas sobre todos esos puntos. Cortas para poder después tener tiempo de ver las obras. ¿Sí? Así que bueno, cuéntenme un poquito en qué están. La idea hasta ahora sería hacer filtrado, obra para piano preparado, obra para escritura proporcional, fusionar de alguna manera o en algún ámbito los clústeres, o si alguien quiere hacer algo con clústeres específicamente, también tenemos eso. Si no lo fusionan y si no lo quieren usar, no lo usan. Pero me parece interesante poder, si me gustaría que lo puedan usar en algún lado, ¿sí? Así que bueno, por ahora tenemos esos 3/4 trabajos o fusionar algo. No sé cómo lo van viendo. Yo A había ver, hecho algo para piano preparado, digamos, genial. una idea era como si fuera un A y un B y después volvía un A, pero
Eso no. Bueno, buenísimo. Yo ahora voy a hablar con Martín para ver qué otro día podemos tener cuando ya vayan teniendo los trabajos. En realidad no es que voy a esperar a que tengan los trabajos, sino que le voy a pedir, porque nosotros tenemos una vez más el auditorio y me gustaría pedirlo una más, ¿sí? Así que para la segunda vez que lo pidan, me gustaría que ya tengan todos escrito todo, eh, para por lo menos lo de piano preparado, ¿no? Yo para que lo vayamos a preparar una vez más, a escuchar, a tocar y ahí ya hacer las correcciones sobre el foco. Yo la otra vez le corregí a este, Alejandro que estuvo, eh, y lo que hicimos fue, la vimos al piano, vimos que recordando cuáles eran las que estaban preparadas, cuáles no. Ah, gracias chicos los que hicieron lo de los sonidos, estuvo buenísimo, que lo subieron al Drive. Así que la idea sería ir avanzando, primeramente con lo de piano. Nos surge así cuando tengo el auditorio ya lo tienen. ¿Sí? De escritura proporcional les fue quedando claro. Los que no estuvieron, que pudieron o no pudieron todavía ver el PowerPoint. eh, ¿Van bien con todo eso? Yo todavía Yo, no lo trabajé. yo tampoco arranqué con eso aún. Me Está llegó bien. mucho más de lo que pensaba el piano preparado. De hecho, todavía no la terminé. Tenía ganas de terminarla para hoy y me falta como la mitad porque es medio, se me hizo un poco difícil el dispositivo de componer en casa, Esa idea, sí. superponiendo un MIDI, teniendo que ir a chequear, no estar tocando en piano una nota que no iba a sonar. O sea, se hizo medio lento ese procedimiento, pero no pasa nada. Se me hizo más difícil encontrar cosas que realmente me gusten y que no me parecieran cualquier cosa, ¿viste? Eso se me fue haciendo un poco difícil, pero bueno, voy tratando de llegar a algo y también tratando de soltar sabiendo que hay que hacer otras piezas también y no solamente una para piano preparado. No, la otra que podemos hacer que se me ocurre es si yo le puedo pedir a Martín, puedo hablar hoy con él, a ver si nos pueden dar el 5 o el 19 el auditorio. Y por ahí podemos preparar el piano, y que cada uno tenga un rato para trabajar en su composición, un poco ahí, mientras yo trabajo con otros en la 24 y después nos vamos rotando. Cosa de poder todos pasar un poco por ahí. Eso se me ocurre que podría ser una buena eh, dinámica. O sea, por ahí una clase destinarla a eso. O sea, que cada uno tenga por lo menos, qué sé yo, 20 minutos, 25 minutos para poder explorar su pieza. em, y yo también esté del otro lado trabajando con los que ya tienen lo otro. No sé, eso también podría ser una opción. Pero bueno, lo Está de bueno. piano, lo de escritura proporcional está bueno, lo de filtrado eh, es algo hermoso, van a encontrar, o sea, pues es re fácil, no tienen la hoja en blanco, ¿entienden? O sea, es la pieza más fácil para empezar a escribirla. Después tiene que trabajar, cada uno va a trabajar con cosas que van a operar sobre su memoria, sobre sus gustos, sobre, bueno, y si le hago esto, y si le agrego el pedal continuo, y si hago lo otro, ¿sí? Eh, es mucho más amigable para el inicio. Bueno, y con todos los ejemplos que vimos de escritura proporcional, creo que también. No sé, los que no estuvieron viendo, yo les cuento que medio rápido, pero las últimas obras que puse tenían una estructura muy clara, no sé si ya lo vieron o no, pero bueno, después puse también un último proyecto en el que yo también participé, que fue el Día de la Memoria, donde hicieron unas piezas con los nombres de los desaparecidos, de algún grupo, un recorte de una de las paredes que tiene el centro, ¿cómo se llama? El centro de la, no se llama así, el Parque de la Memoria. Entonces, se le asignó a cada eh, mm, letra una nota, entonces se tocaban apellidos y nombres en superpuesto con esas notas, muy interesante. Entonces, bueno, les mostré como distintas alternativas como para que puedan salir de ahí. Eso también estaba como en escritura proporcional hoy, ¿sí? No solo desde que empezó, como todo el trayecto como para que puedan verlo. Así que si quieren, yo hablo con Martín y vemos cuándo podemos tener el auditorio, que eso depende un poco de la organización de toda la institución. Y bueno, mientras ahora subo al Drive todo este material, podemos empezar a pensar. Si alguien quiere hacer alguna propuesta para el filtrado que no sea este Schumann que yo traje, no tengo ningún problema, ¿eh?
O sea, puede Yo por ser mí me cualquier... quedaría, si a vos te parece una buena idea, confiaría en eso y ya empezar a escucharla, familiarizarme con la pieza. Eso opino yo. Dale. Pero si alguien tiene una propuesta, genial. María Inés, la única forma de comunicarnos con vos es por mail, ¿no? No, anoten mi celu si quieren. Yo Ah, la otra vez se los di, esperen. Se los dicto. A ver, acá está el chat. ¿lo podés dejar en el WhatsApp, por favor? Porque justo Anotame. me están tocando el timbre. Dale, dale, dale. Ahí está bien. Bien, Alejandro tiene los dos primeros trabajos. Bueno, ahí anótense, me escriben para lo que necesiten, sin ningún tipo de reparo. ¿Sí? Em, bueno, no quiero ir muy rápido. Yo sé que a veces cada clase tuvo como una temática y por ahí es un poco rápido, pero bueno, van bien hasta acá. Se sienten que pueden ir desglosando los materiales, más allá de que no hayan por ahí tenido el tiempo de sentarse a escribir. Sí, sí. Se me complica más escribir, pero entender entiendo. La idea es que el ejercicio sea cada vez más frecuente, ¿sí? Yo sé que es difícil, pero la idea es, bueno, que tengan como este empujón de decir, bueno, vamos, o sea, esto lo arranco por acá y a veces por Hola, ahí ¿cómo hasta el estás? Justo frustrado los estaba en frustraba un clase poco y no porque es podía como escuchar. empezar a tachar, se tienen que imprimir 2 o 3 veces la página y empezar Sí, me a estaba probar. Y comunicando con además Rubén hace un rato está y bueno, bueno porque si no me así entendió. fuese una decisión Rubén siquiera no le pude volver a escribir porque sin un justo entraba a argumento clase, preciso, como así esto que que sí, hablábamos recién yo de justamente le Gandhi, pedí a él lo del PowerPoint. también tendrían el material para la pieza, ¿sí? Es empezar a metamorfosear articulaciones y duraciones con algunos criterios que ustedes puedan Sí, explicar y que tengan, no sea muy al tuntún, ¿no? Por eso estaría ok. bueno. Así que si quieren, si Sí. les parece, eh, Por- la que viene me gustaría el trabajar martes sobre pasado, obras. para la actividad del Yo por martes ahí les pasado. llevo algo lo más acotado posible de otro de los temas que vayamos a ver, y lo voy Sí, esparciendo un poco para que solo le dediquemos por ahí un rato y el resto del rato lo podamos dedicar sí, ok. al trabajo de las piezas, ¿sí? Para que yo los ayude, aunque sea que tengan 4 ideas Sí, y que a partir de esas 4 ideas las empecemos a trabajar, ¿sí? ¿Les sí. parece? O sea, yo no solo quiero que traigan la pieza entera y lista, sino que sea un proceso en donde yo los pueda Sí, acompañar. sí. Lo que pasa es que, bueno, hasta acá quería también hacer un poco exposiciones de clases para que tengan material y un poco como una idea más cabal No. de hacia dónde vamos. ¿Sí? Sí, ¿Está? sí, 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 sí. Bueno, Profe, voy a pasar un entonces, link de un grupo para tener Claro. con los compas que Esa no parte, tenemos y eso no yo tenemos forma de después se lo comunicarnos. Voy a expliqué, ver, pero bueno, fíjense ya si se había pueden todo el unir. Lo paso por el chat cortocircuito. acá. Bueno, joya. Claro, Gracias. ya. Pruebe alguno si quiere ahora, si se puede unir o no, como para que ya si lo copian todo ya sé que funciona. Ok. Bien, sí, acá se está uniendo gente. Genial, Sí. funciona. bueno, a mí si quieren Listo. agréguenme, yo no Ok. tengo problema. Sí. Ok, Eh, dale. Ahí te sumo si querés, Inés. Dale, dale. No tengo ningún problema y me preguntan lo que quieran. O sea, tardo en Ah, responder. ok. Yo eh, me comuniqué con él para que porque, se den bueno, una idea, habíamos por dicho hora que pueden llegar a directamente hay que entrar pedirle a Rubén. 120 mensajes. Entonces se me hace muy difícil cuando estoy dando clases, porque cuando salgo, ayer No. tuve 8 horas depurando un Claro, bueno, recurso yo me y quedé salí, con, había, ok, yo me quedé con era una otro cosa día directo a incontrolable, Rubén, entonces bueno, no, a veces, no. claro, pero estoy. Sí. O sea, siempre termino a la noche o a la mañana bien temprano revisando y tratando de ponerlo al día, Ok. ¿sí? Así que bueno, yo les voy a pasar Pero por acá si sí, no, quieren, no. como para no Pero colgarme, ella sabe, ya a ver esa parte si, ya me la entendió, me si les dijo, puedo bueno, pasar donde me expresé mal. el chat, Pero en lo que el quedamos archivito. en el último chat estábamos tratando, A ver, me decía que le explique cómo enviarle el mail. ¿Me entendés? Y yo le explicaba que abra una pestaña de esperen, a ver Google, si que les vaya puedo a pasar Gmail, y él me decía que le estaba explicando mal. Entonces, claro, a mí me parecía Schumann, normal que pueda ingresar a a ver Gmail acá, y evidentemente él me dijo que le explique como si fuese a un nene no con sé si cada lo puedo cosita llegar a... y justo entré. Ah, ok, claro, ok. Los PowerPoint también. Sí, si alguno cabezado se lo puede descargar y Ok. por ahí pasarlo a ese grupo si quieren. Igual acá no estamos todos tampoco, chicos.
12. Bueno, voy a poner los presentes de hoy. Eh, Bien. Ujú. a ver, Y cuando yo le pido categorías. algo, por ejemplo, ahora le voy a pedir, bueno, ahora no, me lo vas a pasar vos, ¿no? Entiendo que me lo vas a pasar vos, Pau. Mm, denme un segundo. Listo, ok, pero si yo en algún momento le pido, ok, pero si, ok, bueno, si le pido, te hago una pregunta, si le pido en algún momento el WeTransfer, ¿le tengo que explicar cómo entrar a WeTransfer? O ella, si vos me decís que ella sabe. Ok, Bueno, ok. Bueno, listo, mm, está bien, bueno, dale. entonces chicos, si les Entonces, parece, hacemos esto. esto La se lo semana que pido a viene Paula. debería ser una clase común. Yo los espero con lo que puedan avanzar Bueno, del material, ya sea de filtrado, de piano claro, preparado, no, yo quiero, piano sí, proporcional, ya sabes, dudas quiero que tengan, dictárselo todo para lo que que se vea sea. bien claro en Yo en YouTube. la primera parte seguramente empiece Listo, con algo gracias. eh, y después empecemos con las dudas, ¿sí? Yo creo que les voy a dar algo de obra abierta. No lo voy a hacer muy extenso, así tenemos tiempo para trabajar al piano todas las cuestiones, ¿sí? Eh, Hola, pero porfa traten de aprovechen el fin de ¿esta semana invasión largo, no sé si, preparada? si alguno se queda acá, para ver si pueden ir adelantando, escribiendo, y si tienen ideas que no están muy desarrolladas, las vamos a desarrollar ahí, ¿sí? Perfecto. Bueno, los dejo acá, así no sobreabunda con internet, que es muy molesto para la vista y tal, pero bueno, por lo menos tenemos esta posibilidad de no atrasarnos tanto, ¿sí? Bueno, los veo el martes allá, esperemos que no pase nada que nos impida el encuentro. Y gracias por haberse conectado hoy. Gracias, Les mando Inés. un beso Chao, grande. Inés. Chao chicos, que Nos anden muy vemos. bien. Gracias, muchas gracias. Sabatini. Claro, esa parte. Esa que- eso que- Sí, sí, WhatsApp.
No, igual lo tengo en la mano. Chat, novedades, comunidades, llamadas. Ok. Nuevo contacto. Inés. Justo me está tocando seminario. Más 54, 11, 51, 02, 64, justo este. O sea, que está entrando en una clase, yo no le puedo avisar a ocho, entonces yo no puedo. O sea, que justo entrando en la clase estábamos, no le pude hablar más. Claro, sabes, loco. No sé qué es lo que necesita. Nati, ¿cómo estás? Bueno, de ahí no te puedo mover. Che, escuchame una cosa. Si el PowerPoint ya lo tiene Paula, ella ya hablando directamente, lo que sí, no le bajes la transmisión en vivo. Si querés editar, editáselo. Pero eso es, se lo subís aparte. Después tendrás que hablar en algún momento el tema del título. Pero en todo caso, la transmisión en vivo queda, ¿verdad? Eso no es relevante porque tiene un scoring de visualizaciones. Ahora, cuando cosas que ya tienen las comisiones, ahí lo que dicen las comisiones. Cuando yo te dije que hablas con Rubén de forma directa, no me refiero a que ya tengan resuelto las comisiones. Me refiero a que tenés una duda de comprar el micrófono o no. A ver si Rubén puede esperar 15 días. Esa respuesta no la tiene Paula, no la tiene María Esther. La tiene Rubén. Entonces, Rubén, mirá, estoy mirando los micrófonos para comprarlos. ¿Te parece? Me están dando 15 días de espera. ¿Entendés? Ahora, la respuesta que tiene comisión la respuesta, entonces no pasa nada. Voy a hacer un PowerPoint. Hablate con Pablo y que te lo mande, ella lo debe tener que corregir.
Voy a googlear. Yo esto lo borré.